Gracias, señor presidente. Bueno, primero, aunque ya han pasado muchas horas, saludo al señor ministro, al señor subsecretario, al señor director y a los oficiales en jefe que lo acompañan. También a la diputada Lucía Echeverri, porque no me sorprende porque la he aprendido a conocer en su accionar parlamentario, hizo una muy buena presentación. Yo había algunos temas que me iba a referir, pero ya se han referido tantos por la hora que voy a tratar de acotarme a algunos temas que me parecen que puedo aportar algo. Los 4 temas del llamado a sala. La fuga del recluso Hugo Pereira. En lo personal, a mí no me importa la fuga del recluso Hugo Pereira. Si salió por la puerta, por el techo, por el tejido. Ante los campos de concentración que nos mostraron, que primero pensé que era la entrada a un zoológico que no me iba a mostrar el ministro. Después vi que era un establecimiento carcelario que viene de tiempo atrás. Acá hay un recluso que para mí, yo tengo una teoría, Pereira salió a hacer un mandado. Hizo algo que no sé qué fue y después se dejó atrapar porque Moravito huyó. Y ahí seguramente hubo algún acto de corrupción. Y casi que el 50% de lo que le imputan al ministro se lo debían imputar al compañero Díaz, al compañero del partido, al fiscal Díaz, ¿no? Al creador de este sistema, al ideólogo que con el diputado subía el día que Díaz, con Z, se vaya, que es abril del año próximo, vamos a presentar un proyecto de reforma de la Fiscalía. Porque todas esas denuncias de los defensores de oficio, de las señoras que tienen 10 gramos de droga y entran a las cárceles, están presas por Díaz. Porque Díaz negocia con los presos. Con el rico, negocia por plata. Él lo dice además, no lo estoy acusando. Y con el pobre negocia con prisión. A Balcedo le lavó 11 millones de dólares el fiscal. Balcedo trajo 15 millones de dólares robados de la Argentina y no sabía cómo justificarlo, se lo quitaron, le dio 4 millones de dólares a la fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le devolvió 11 millones. Ahora Balcedo va a Estados Unidos y le dice, tengo 11 millones, ¿y dónde lo tuvo? Y me lo dio el fiscal Díaz. Esa es la realidad. Entonces, todas esas denuncias de los defensores de oficio, de las señoras, de las mujeres, de las hijas, de los allanamientos ilegales, no los tiene que investigar el ministro. Los tiene que investigar el fiscal Díaz y sus instrucciones, que manda a barrer la calle al que asesina a una persona porque compra una hamburguesa y mete 4 meses presa a una señora que entra 2 gramos de marihuana en la cárcel. Pero negocia por plata. O sea que la fuga a mí me tiene sin cuidado, porque además lo agarraron. Segundo, el informe anual del 2020 tampoco me importa, porque debe ser del 19, el 18, el 17, el 16, el 15 y el 14, debe ser todo igual. No creo que el 19 sea el país de la maravilla, las cárceles. Las denuncias de los defensores de oficio, bueno, que los fiscales las activen. Porque acá no hay que denunciar en las redes y en el diario, acá hay que denunciar en la fiscalía. Habría que denunciar en el juzgado. En cualquiera de los casos del artículo anterior, los jueces, bajo la más seria responsabilidad, los jueces tomarán al arrestado su declaración dentro de las 24 horas. Acá desapareció el Poder Judicial, no existe la justicia penal. Yo le pregunté al otro día, dígame, ¿usted cumple una función jurisdiccional o administrativa? Me dijo administrativa. Nosotros no hacemos justicia. ¿Y usted es parcial o imparcial? No, yo soy parcial. Esa es la realidad. El informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que lo único que no hicieron los de la Institución de Derechos Humanos fue, recoger firmas contra la LUC. Después creo que redactaron el recurso de referéndum. Acá tengo el informe. Porque acá dice que nadie habla de la LUC, pero todos hablan de la LUC.
La LUC, bueno, afecta un conjunto de derechos que son pilares de la participación en una sociedad democrática. Derechos como la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la participación política, garantías para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, garantías de defensa de los derechos a la participación de los colectivos especialmente vulnerables y viola garantías frente a acciones incorrectas por parte del Estado, afecta los derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal y la libertad. Yo pensé que estaba describiendo el gobierno de Goyo Álvarez. Me quedé asombrado con los compañeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, para mí no tiene ninguna legitimidad ese instituto. El ministro Heber. Yo he tenido discrepancia con el señor ministro en su función de ministro de Transporte y Obras Públicas, porque acá los ministros se juzgan por la gestión, no de su punto de vista humano ni personal, que no hay nada que cuestionarle, y yo con mucha honestidad le he dicho, mire, con su gestión como ministro de Transporte yo no estoy de acuerdo, pero con su gestión como ministro del Interior no tengo nada que reprocharle al ministro. Vino, le hicieron preguntas y las contestó. Ahora seguro hay gente que le dice, la respuesta no me sirve. Bueno, es como el ministro aquel que le dijeron acá mismo, la gente en la calle dice que su gestión es un desastre. Del Partido Colorado era. No lo nombro porque está fallecido. Y él dijo, bueno, será por la calle que anda usted, porque por la calle que ando yo todo el mundo me felicita. ¿No? Entonces, es según cómo se vea el asunto. Yo creo que el problema carcelario, además, los ricos no van presos, porque arreglan con plata. Por eso son los pobres los que están presos. Pero acá hay un problema que no ha hablado nadie, que es la educación. ¿Por qué cuando el ministro Díaz tuvo una buena gestión como ministro? Porque había mejor educación. En el año 95, ya lo dije, pero lo repito, porque el público se renueva, como dice Mirta Legrand, hubo 93.914 horas de clase que no se dieron. 93.000 horas de clase. En el año 2017, en los liceos no se dieron 513.500 horas. En la UTU, 250.810 horas. Y en primaria, 733.309 horas de clase. O sea que la gente no tiene educación. Y le voy a pedir autorización al señor ministro para contestar una pregunta que le hicieron a él y que capaz que yo salí y la contestó. Y es de la LUC. Si se aprueba la LUC, voy a liberar presos, dijo. Entonces salieron comunicados diciendo lo que dice el ministro es una barbaridad, asusta a la gente. Y el ministro no asusta a la gente. Si se deroga la LUC, hay que liberar muchos presos, aún con sentencia. Hay muchos trabajos. Yo tengo uno acá del profesor Saúl Sestao, decano de la Facultad de Derecho, catedrático de Derecho Civil. Y él dice así, en los casos de derogación expresa no hay dificultad para el intérprete. Todo lo resolverá aplicando las reglas que la ley posterior derogó lo anterior. O sea, la LUC deroga. Ahí no hay discusión, ¿no? Vamos a derogar la LUC, dice el PIC-CNT, no el Frente, porque si no el Frente va a incurrir en la violación del 124 de la Constitución, del cual yo estoy acusado de tramitar asuntos para un tercero. Entonces, ellos pueden hacer un referéndum, nosotros no, pero nosotros estamos con UPM. Esa es la diferencia. Pero está la derogación tácita. La derogación tácita es cuando un texto se contradice al otro. O sea, no dice derogo, pero hay textos incompatibles. Acá lo explica. La derogación tácita es que es imposible su aplicación simultánea. Por lo tanto, hay que elegir la más reciente que se presume vigente. Entonces nosotros, la LUC deroga. Hay artículos de inclusión financiera que dice se deroga tal y tal artículo. Esos artículos están derogados. Y después la LUC tiene 70 artículos que dice sustitúyese. Y algunos son que tienen que ver con el Ministerio del Interior. Sustitúyese, por ejemplo, dice créase.
créase en el Ministerio del Interior la Secretaría del Ministerio, la Dirección Nacional de Policía de Género, de Políticas de Género. La mencionada unidad estará a cargo de un director y esto está sujeto a referéndum. Ahora yo me quedé pensando, pero el buque insignia del Frente es la política de género. ¿Por qué lo quieren derogar? Después me quedé pensando que debió decir directora. Como dice director, hay que borrarlo. Entonces, si la LUC se aprueba el referéndum, eso desaparece. Después hay otros artículos que dice agrégase. Acá tengo uno al azar. Lo que dice agrégase, si la LUC se deroga, se quita. Pero lo que dice sustitúyese, que son 70 artículos, el texto, el artículo nuevo derogó al anterior. O sea, el artículo de la LUC derogó el texto anterior. Lo derogó en forma tácita, porque tiene un texto que es incompatible con el anterior. Entonces aquí viene la pregunta de examen. Las leyes derogadas renacen por el hecho de que sean derogadas las que a ellas le hicieron perder vigencia. Una pregunta para salvar con 10. La ley que deroga otra ley y luego esta ley es derogada, ¿resucita, violando la laicidad, la ley que se derogó? ¿O ya está derogada por la LUC? Y eso tiene una respuesta. Y la respuesta es no. O sea que si la LUC es derogada, los artículos que la LUC sustituyó no reaparecen porque desaparezca el nuevo artículo. No. La creación de un precepto no es por sí sola capaz de conceder vigencia a un precepto que ya perdió todo valor. Ello hubiera sido posible, cosa que no se hizo, si los promotores del referéndum hubieran dicho que el referéndum restablecerá o restaudará el texto que la LUC tácitamente derogó. Entonces, van a desaparecer delitos. Ya no es que si la defensa, la presunción de inocencia se presume a favor del delincuente como antes o a favor del policía como ahora. No va a haber presunción de inocencia. Desaparece la defensa legítima, porque ya fue derogado tácitamente. Y la ley que reglamentó el referéndum, que es la 16.021, que la redactó Corseñac, Semino y Gonzalo Aguirre, cuando le preguntamos por qué no habían dicho eso, dijeron porque lo dejamos para que lo resuelvan cuando suceda, porque los otros referéndum, caducidad, etcétera, 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 agregaban una situación nueva al derecho positivo. Entonces, al triunfar el referéndum, borraban del derecho positivo lo nuevo, pero a textos ya redactados le cambia la redacción, pero el texto que cambió ya está derogado. No reaparece. Los consejos de enseñanza, si eran 3 y ahora es 1, si se deroga la LUC, no queda ni con 3 ni con 1, porque ya se borró del sistema. Entonces, por eso cuando el ministro dice, si aprueban la LUC, yo tengo que soltar preso, y sí, porque desapareció el delito. Entonces, esa es una discusión que la vamos a tener que dar. Entonces yo, que ya estoy en tiempo, quiero decir que con las diferencias de gestión, nunca personales, con el señor ministro Heber, en su momento, en la cartera que no estaba conforme con la misma, se lo hice saber. Y en la cartera que hoy me parece que está haciendo una buena gestión, también se lo quiero hacer saber. Y eso es lo que quería decir, señor presidente. Muchas gracias.